Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a este video, a este podcast. Deseo que donde sea que nos estés viendo, donde te encuentres, en el horario que nos estés viendo, te encuentres bien. Dios te bendiga. Bienvenido, Irán. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues vamos a iniciar este segundo podcast. Vamos a meditar en la palabra de Dios y pues nos vamos a poner en las manos de Dios, Irán. Vamos a orar. Ahí donde estás, donde apartaste tiempo, concéntrate y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos guíe en este tiempo, ¿sale? Amoroso Dios, gracias Señor por este tiempo, por tus bendiciones del día de hoy. Gracias porque eres bueno. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Vamos a leer tu palabra, queremos reflexionar en ella y te queremos pedir que tú despejes nuestra mente de cualquier situación y que nos podamos enfocar en tu voz, nos podamos enfocar en tu palabra y que sea de bendición para cada una de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Nos ponemos en tus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Irán, el día de hoy vamos a hablar de la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. Y para eso te voy a pedir que nos puedas apoyar en la lectura del día de hoy, que va a ser en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. La palabra de Dios dice así. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. Ok, la nueva traducción viviente dice así: y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Ok, bueno, pues aquí podemos leer nosotros que está hablando del espíritu de Dios, del espíritu del mundo. Habla también de entendimiento, para que entendamos, dice, ¿verdad? Y el entendimiento tiene que ver con el conocimiento, el entendimiento tiene que ver también con cierto conocimiento, ¿verdad? Y sabiduría. ¿Qué entiendes tú por conocimiento, o para ti qué es una persona que tiene mucho conocimiento? Que conoce de muchas cosas, que dice yo sé sobre esto, yo sé lo otro, así como decimos en la escuela ahorita ya un sabelo todo. Ándale, un sabelotodo, ¿verdad? Es una persona que tiene muchos conocimientos, una persona sabia, ¿no? Que digan, Sí. ah, es un sabio. Ok, bueno, el día de hoy, chicos, la lectura que hicimos nos lleva a reflexionar en el espíritu que hemos recibido nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, cuando dejamos entrar el Espíritu de Dios a nosotros, cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios. Dice su palabra que recibimos el Espíritu de Dios. Entonces, ¿para qué nos sirve o de qué nos sirve recibir el Espíritu de Dios? ¿Tú para qué crees que nos sirva a nosotros los cristianos el Espíritu de Dios? Para actuar bien. Para actuar bien, sí, ese sería un buen punto, para actuar bien. En este pasaje, chicos y chicas, Pablo se dirige al pueblo de Corintios, que en ese momento vivían en un entorno muy pecaminoso, así como en la actualidad, como el día de hoy también vivimos en el mundo de ahora. Y él les decía, antes de este pasaje, yo les invito a que lean todo el capítulo. Él les menciona en versículos anteriores que cuando él se dirigió a ellos por primera vez, no lo hizo con palabras llenas de sabiduría humana, sino que él se dirigió a ellos de una manera muy sencilla, inclusive hasta tembloroso. Él menciona que
Él no quiso utilizar palabras muy sabias porque él quería que los corintios tuvieran fe a través del Espíritu de Dios y no por la sabiduría con la que él pudiera hablarles, sino que él dejó que el Espíritu de Dios le pusiera las palabras correctas para hablarles, las palabras sencillas, para que ellos, su fe estuviera en el poder del Espíritu de Dios y no en la sabiduría humana que él pudiera reflejar cuando él se conducía con ellos, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, podemos ver que él menciona que han recibido el Espíritu de Dios, por lo tanto deberían, así lo dice, de poder ver y entender las maravillas de nuestro Dios, para poder conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Esto nos dice entonces, Irán, que si tenemos el Espíritu de Dios, podemos conocer las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, podemos entender un poco de la voluntad de Dios y podemos nosotros también ser guiados. Aquí vamos a repasar, Irán, vamos a ver de qué manera el poder del Espíritu de Dios nos puede ayudar en nuestras vidas diarias, ¿verdad? Bueno, si nosotros queremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, es necesario que nosotros pongamos atención a lo que el Espíritu de Dios nos guía. Nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios, debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo en cada decisión que tomemos en nuestro día a día. Para eso vamos a analizar lo siguiente. También habla del espíritu del mundo. Aquí nosotros vamos a hacerle una pregunta a Irán. Irán, ¿de qué manera crees que influye el espíritu del mundo en las personas, en nosotros? En actuar mal, y dejarnos llevar por nuestro instinto, así Carnalmente, sí, ¿no? Como dijeron, por nuestra carne. Sí, por nuestra carne. Ok. Es cierto, cuando nosotros actuamos con lo que llamaríamos el espíritu del mundo, sería actuar con nuestro propio conocimiento, con nuestra carne, con orgullo, con lo que la sociedad dice que debemos de hacer o con las modas que hay actualmente. A eso se refiere el espíritu del mundo. Inclusive también como actuaríamos nosotros sin conocimiento de Dios. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, nuestra forma de vivir, de actuar era diferente. También el espíritu del mundo tiene que ver con una mentalidad que se basa en el orgullo, que se basa en la división y en la sabiduría humana. Pero bueno, ahora el espíritu de Dios, es nuestra guía y nos da sabiduría. El Espíritu de Dios nos da sabiduría para discernir y para tomar decisiones, para entender lo que leemos. Nosotros los cristianos no estamos limitados a la sabiduría del mundo o a la sabiduría humana, sino que nosotros podemos ser guiados por la verdad divina, por la conexión con lo espiritual, con nuestro Dios, porque eso nos transforma y nos empodera para vivir con propósito y con fe. Entonces, aquí yo te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Qué sería tu opinión? Pues en este versículo nos recuerda la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Claro, claro. Sí. Ahora vamos a analizar lo que el Espíritu de Dios, a lo que nos ayuda. Bueno, para empezar, como ahorita les decía, nos da guía y sabiduría, ¿sale? Nos da inteligencia espiritual. No la inteligencia que Dios nos dotó, ¿verdad? Con capacidades mentales para poder aprender, para poder generar procesos cognitivos que nos llevan a aprendizaje y a generar conocimiento. No estamos hablando de que eso sea malo. Dios
capacitó al ser humano para poder aprender y generar conocimientos. Eso es una realidad. Pero es más importante, ¿verdad? Ese conocimiento que solamente nos da la guía del Espíritu Santo, y estamos hablando de la inteligencia espiritual para entender las cosas de Dios. Entonces, quienes tenemos el Espíritu de Dios, podemos entender las cosas de Dios. Cuando abrimos nuestra Biblia, podemos entender lo que estamos leyendo, ¿verdad? Otra cosa que nos ayuda al Espíritu de Dios es a transformarnos, porque nos cambia la vida, ¿sale? Y ya no reaccionamos como reaccionábamos antes. Ahora que tenemos el Espíritu de Dios, nosotros hemos sido transformados porque ahora promovemos el amor, la paz y la santidad, tener y vivir una vida en santidad. El Espíritu de Dios también nos da el poder y la obediencia, ¿sale? Cuando tú no conocías a Dios, Irán, y que todavía no lo recibías, ¿eras obediente? ¿O cómo era tu actitud? Pues no obedecía todo lo que me decían. Yo, ¿Qué más era no tener el Espíritu de Dios? como sentir lo que diciendo yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. Ok, sí. Ahora, si lo comparamos a ese Irán que no tenía el Espíritu de Dios, ahora que ya está en la batalla, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pero al recibir el Espíritu de Dios tenemos todas las herramientas y Dios nos capacita con su Espíritu Santo para poder librar esas batallas que tenemos y las luchas que vivimos a diario, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entonces con ese viejo Irán? Ahora, ¿cómo te sientes? Pues ahora ya lo que Dios me diga, tú vas a hacer tal cosa y hacerlo, ¿no? De que diciendo yo hago lo que se me pegue la gana, ya obedecer a lo que a lo que una persona me dice y especial a lo que Dios me está diciendo. Perfecto. Eso es lo que nos ayuda también el Espíritu de Dios cuando está en nuestras vidas. También, y muy importante, nos da discernimiento, ¿sale? Nos ayuda, a reconocer la voluntad de Dios. Hace un ratito en la conexión que tuvimos con los jóvenes en la célula online, yo les contaba una experiencia que estoy viviendo actualmente. Les puedo decir que si yo no tuviera el conocimiento que Dios me ha dado a través de su Espíritu, yo pudiera reaccionar de una forma diferente ante lo que me pasa en mi día a día. Y le doy gracias a Dios que es a través de su Espíritu que me da ese discernimiento para poder obedecerlo y para poder actuar como Él quiere que yo actúe, como un hijo de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios también nos da una identidad, gracias al sacrificio de Jesús, nosotros también somos coherederos y podemos alcanzar la salvación. Ok, para ya terminar, Irán, me gustaría que tú nos puedas hacer alguna pregunta, algo que tú quieras que te haya llevado a esta reflexión. Ok, sería, ¿cómo nuestra vida puede tener significado o propósito? Ok, bueno, ¿cómo nuestra vida puede tener significado o propósito? Nosotros tenemos que poner atención, primero tenemos que poner atención a lo que el Espíritu de Dios nos guía, lo que nos habla, hacia dónde nos dirige, porque solamente así, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, nosotros podemos ser obedientes, es esa guía que nos lleva a hacer las cosas de manera correcta, a pesar de que somos humanos y tenemos emociones, y tal vez ante alguna situación nuestra respuesta humana sea reaccionar mal, sea, no sé, golpear, gritar. Es el Espíritu de Dios el que nos detiene y nos hace actuar de una manera que es la voluntad de Dios, de una manera en obediencia, en santidad.
y así de esa manera, dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, es como nosotros podemos encontrarle sentido, significado, propósito y trascendencia a nuestra vida. Que realmente nuestra vida, nuestra existencia es fugaz. Es fugaz en el tiempo de Dios, nuestra vida es fugaz, pero a pesar de que es fugaz, así es como nosotros encontramos propósito. Porque les voy a decir algo, chicos y chicas, a pesar de que nuestra vida es fugaz aquí en la tierra, nuestra vida es irrepetible, no se vuelve a repetir. Es por eso que urge que nosotros nos acerquemos a Dios, que recibamos su Espíritu, que nos arrepintamos, que le recibamos y que empecemos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y en obediencia, porque solamente así nuestra vida aquí en la tierra habrá valido la pena. Solamente así le vamos a encontrar propósito. Con el Espíritu de Dios en nosotros, nuestra vida es transformada por Dios y así nosotros podemos entender la voluntad de Dios y, como dice el pasaje, podemos ver las cosas maravillosas de Dios. ¿Sale? Así es que la próxima vez que a lo mejor tú leas algo en la Biblia y digas, ay, no lo entiendo, yo te invito a que reflexiones en el Espíritu de Dios y que le pidas que te dé ese discernimiento para que cada que tú leas puedas entender lo que Dios te está hablando. Y es interesante porque el Espíritu de Dios nos habla a veces de distintas formas y eso es lo bonito de las cosas de Dios, Irán, ¿verdad? Bueno, a través del Hijo de Dios, el Padre nos concedió la salvación y la vida eterna. A través de su sacrificio, esa vida en abundancia nos la da Él a través de su Espíritu, del Espíritu que menciona aquí Pablo, ¿sale? Nos dio también, chicos, la sabiduría, el discernimiento que les decía y la dirección para caminar correctamente. No necesitamos otra cosa más que caminar correctamente con el Espíritu de Dios, ¿sale? Para que así nosotros podamos ser vencedores de cualquier batalla que se nos presente, ¿verdad? Y así podamos alcanzar su reino. Y es una forma de presentarnos incorruptibles ante nuestro Dios, porque nosotros creemos que Jesús va a venir, ¿verdad? Y en esa segunda venida del Hijo de Dios es que nosotros vamos a obtener la recompensa, ¿verdad? De haber sido obedientes. Así es que hoy, jóvenes, les invito a batallar, les invito a tener una identidad de hijo de Dios. Nos tenemos que identificar con Dios, ¿verdad? Con Jesús, porque no, en esta actualidad la juventud ahora se está identificando con cosas que no, ¿verdad? Lo mencionábamos en el podcast anterior. Ahora resulta que hay un movimiento donde hay jóvenes que se identifican con animales y tantas cosas que hay en el mundo. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, la sabiduría humana, o sea, ¿hasta dónde llega, verdad? El ser humano a sus pensamientos para poder llegar a esto, ¿verdad? En esta actualidad que estamos viviendo. Entonces, nosotros debemos de tener esa identidad como hijos de Dios, ¿sale? Y saber que nosotros fuimos llamados a ser luz, ¿verdad? Y que Dios Todopoderoso quiere que nosotros seamos coherederos de ese reino, ¿verdad? Que es una de sus promesas. Y pues yo, esa es la invitación que les quiero hacer, Irán, que peleen día a día esas batallas y que sean ganadores, porque no existe la vida perfecta, no existe el humano perfecto, y nosotros los cristianos estamos llamados a santidad y sabemos que cada día hay una batalla. Yo no sé con qué estés batallando tú actualmente, pero debes de saber que Dios quiere que tú salgas victorioso de esas batallas y para eso está su Espíritu. Para eso Jesús, cuando ascendió, nos dejó a su Espíritu para que nos consolara, para que fuera esa guía que nos va a llamar a su presencia cada día
para podernos conducir por el buen camino. Este fue el pasaje del día de hoy y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Sale? Deseo que haya sido de bendición. Ahora te invito a reflexionar lo que hemos estado conversando y que lleves un diario o que anotes ahí en tu libreta, en tu agenda, en tu diario, a qué te reta esta reflexión del día de hoy y cómo puedes llevar a la práctica esta enseñanza del día de hoy entre lo que es el Espíritu de Dios, el Espíritu del mundo y sobre el conocimiento, ¿verdad? No es malo tener conocimiento, es bueno aprender, pero es más importante tener conocimiento de las cosas de Dios porque esas son las que nos van a guiar y nos van a llevar, ¿verdad?, por el buen camino para poder acceder a esas promesas hermosas de nuestro Dios. Así es que esto sería todo. Esperemos que se puedan conectar en 15 días. ¿Ok? ¿Algo que quieras comentar, Irán? ¿Algo que quieras decirle a los chicos, a las chicas? Bueno, que dejen que Dios controle su mente, su pensamiento. ¿Ok? Sí, eso es importante. Es importante tener una mente como de Cristo y dejar que el Espíritu Santo, así como dices tú, guíe sus pensamientos, guíe su mente, guíe sus decisiones. Hace ratito le decía a los jóvenes, si se han puesto a pensar en sus pensamientos, si has pensado qué piensas y cuánto tiempo inviertes en pensar eso que piensas. Entonces la respuesta es si tienes pensamientos buenos, pensamientos de Dios, o qué clase de pensamientos tienes, ¿verdad? Entonces déjense guiar por el Espíritu Santo, así como dice Irán, para poder vivir nuestro día a día, para poder librar nuestras batallas diarias y para poder ser guiados. Y en vez de andar utilizando la lógica o el egoísmo o andar con modas del mundo, nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga, nos vemos en 15 días, dale like, suscríbanse y compartan para que este video llegue a alguien que también necesita escuchar de las cosas de nuestro buen Dios. Y sería todo de mi parte. Yo soy Javier. Carlos Irán. Y que Dios les bendiga. Nos vemos.